Muchas gracias, presidenta. Arratsalde-on, buenas tardes. Miren, ante el mayor caso de espionaje certificado que se ha producido en Europa, es curioso que el Partido Popular, hoy, en nombre de la transparencia, traiga una iniciativa para esclarecer los motivos de la destitución de la directora del CNI. No lo vemos mal, pero es que nos parece completamente accesorio. Es que lo importante es que, tras una trama que ha tenido detrás a instituciones del Estado, queda lo principal por esclarecer. Claro, lo accesorio no es lo importante. Es más, lo importante, esto es el espionaje político a representantes políticos, yo creo que les parece incluso bien, si son independentistas. Y señores del Partido Socialista, miren, nosotras, es que no somos tontos y yo creo que la ciudadanía tampoco. Por eso las medidas cosméticas no sirven ante un escándalo que da vergüenza ajena. Ustedes no pueden, en base a unas medidas que no esclarecen el fondo del asunto, creer que este asunto está cerrado. Miren, es un asunto que afecta en tres áreas diferentes. El Partido Popular decía que es una crisis. Yo lo definiría como un escándalo. El primero de ellos, o la primera parte, es la que tiene que ver con el espionaje, con las autorizaciones que ha habido para espiar a más de 18, porque no son 18 personas, son 18 más 11 nombres ocultos, como bien se ha filtrado en la prensa, representantes especialmente del movimiento independentista catalán, entre ellos un vicepresidente, consejeros, parlamentarios, abogados, y esto motivado con una acusación falsa. Y es ahí donde está el fondo del asunto. Se solicitó autorización a un juez, a un magistrado, con un argumento que se sabía falso. Y ante ello no se ha esclarecido el fondo del asunto. Pero es más, se ha utilizado un instrumento previsto para perseguir el terrorismo o delitos de importancia para perseguir a la oposición política. Y como decía una portavoz anteriormente, la señora Bey, una democracia no espía a oponentes políticos, ni con autorización ni sin ella. El segundo factor, el segundo área de este escándalo es el que tiene que ver con el espionaje masivo sin autorización judicial. Y en este están mirando para otro lado, tanto ustedes como ustedes. No les interesa investigar qué Estado, aquellos que tienen acceso a este instrumento, estuvo detrás de ese espionaje masivo sin autorización, entre ellos varios diputados de esta Cámara, y veo que a la presidencia de la Cámara tampoco le ha importado en exceso este escándalo. En cambio, al Parlamento Europeo y a su presidencia sí le importó y están investigando qué ha ocurrido. Y, en tercer lugar, hubo un hecho curioso, que es para intentar quitarle importancia o tapar este asunto, el Gobierno reconoció que a ellos también les había espiado otro gobierno. Claro, un hecho inaudito, porque sí es cierto que los Estados se espían entre sí, esto de reconocer que te han espiado no suele ser muy habitual. Y, además, de manera oficiosa se vino a reconocer que seguramente estaba Marruecos detrás de este espionaje, lo que hizo quedar al Estado como un auténtico pagafantas. Pero bueno, el tema es, y lo decía antes, que el Gobierno ha intentado, en base a medidas cosméticas, solucionar el problema. Vemos cómo, en primer lugar, se fue filtrando a la prensa todo lo que luego se iba a contar en una comisión. Ahí se ve que la ley de secretos oficiales no es tan importante. En segundo lugar, se convocó una comisión de secretos oficiales que llevaba ya varios años bloqueada, y algunos diputados sí tuvieron acceso a las 18 autorizaciones, en alguna manera censurada o tapada, y además tuvieron 10 minutos para tener acceso a ellas, que ya me explicarán ustedes a mí por qué 10 minutos y no todo el tiempo que fuera necesario. Posteriormente se cesó a la directora del CNI. Yo ahí estoy de acuerdo, que no se ha entendido o no han sabido explicar el porqué, pero ya digo que es accesorio. Y finalmente nos dijeron que iban a realizar modificaciones en el CNI y de igual forma en la ley de secretos, sin profundizar en ello. Y ahí está lo importante. Lo principal es saber quién estaba detrás de esa trama, quién autorizó, quién hizo la lista, qué es de los casos no autorizados, y de igual forma tomar medidas rápidas y efectivas para que esto no se vuelva a producir, para que no le vuelva a ocurrir a nadie. Porque ya digo, una democracia
un Estado democrático, no espía a oponentes políticos, ni con autorización ni sin ella. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario